noche en nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Tonight we're going to continue our series on the book of Acts. Y vamos a, es una experiencia emocionante acompañar a Pablo en este viaje. And it's a very emotional experience to accompany Paul in this journey. Abróchense los cinturones, Fasten your seatbelts, everyone. amárrense del camello Hold on to that camel. y vamos a estudiar en esta noche el capítulo 16. Vamos a continuar en el capítulo 16. We're going to continue in chapter 16 in the book of Acts. Y titulé este tema Adoremos a Dios. I gave the title to this message, Let's Worship God. Y en esta noche vamos a aprender acerca de adorar a Dios. And today that's exactly what we're going to learn about how to worship God. Y vamos a ver ahí esta persona levantando sus manos en un lugar bien bonito. And here we see a person with their arms raised, a beautiful place. Pero a veces no es tan bonito el lugar. But sometimes the place isn't so beautiful. Pero vamos a recordar, adoremos a Dios. But we're going to remember to worship God. Y vamos a pedir al Espíritu Santo And we're going to ask the Holy Spirit que sople su aliento sobre cada uno de nosotros. that He would blow His peace all over this place, all over all of us. Que abra nuestros corazones That He would open our hearts para escuchar su palabra. to hear His word Y lo que Él tiene que decirnos en esta noche. and what He has to tell us this night. Así que no se permite dormir. So it's not permitted for you to fall asleep. Si ves a alguien dormir, le das un codazo. If you see somebody sleeping, give them an elbow. Y quiero comenzar diciéndote algo que la Biblia no dice. And I want to start tonight by telling you something that the Bible doesn't say. Bueno, ¿quién ha escuchado decir, ayúdate que yo te ayudaré? Who here has heard, help yourself that God will help you? Is that right? What was that? God helps those who help themselves. Mucha gente lo dice. A lot of people say it. Dicen, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. They say that God says that help yourself and I will help you. Y te voy a decir otra. I'm going to tell you another one. A veces decimos, la Biblia dice, We hear people say, the Bible says, no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. a leaf from a tree does not move if it is not the will of God. ¿Han oído eso? Have you guys heard that one? Pero la Biblia no dice eso. The Bible doesn't say that either. Es cierto, It's true, pero no lo dice la Biblia. but the Bible doesn't say it. Lo dice el Quijote de la Mancha. It says Don Quixote. I think, yeah, Don Quixote says that. Pero de una cosa nosotros podemos estar seguros en esta noche. But we can be sure of this one thing, Que todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios son verdad. that all the promises of God in the Bible are real. Que Dios las va a cumplir en su tiempo, That God will make it pass in His time, a su manera, in His way, en sus planes in His plan, y para sus propósitos. and for His purposes. ¿No te da alegría escuchar eso? Does that make you happy? Dios cumple sus promesas. God comes through with His promises. ¿Lo crees? Do you believe it? Cada promesa que Dios ha hecho, Dios la va a cumplir. Every single promise God has made, He will come to pass with it. Pero vamos a ver en Romanos 8:28, ¿qué Oh. nos dice? We're going to see in Romans 8:28 what it says. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Because the will of God is good and perfect. Y no lo podemos dudar. And we can't doubt that. Así que vamos a confiar en Él. Y vamos a seguir nuestra historia en el libro de los Hechos. And that's why we're going to trust Him and we're going to continue our story in Acts 16. El mapa, por favor. The map, please. Y vamos a ver cómo Pablo y los discípulos, ¿verdad? En este caso Silas y se les juntó a Lucas, Timoteo, van por ese viaje.
And we're going to see how Paul, Silas, and Lucas and some of the other Luke and some of the other disciples went on this journey. Ellos llegan a la región de Macedonia, recuerdan que llegaron a la región de Macedonia They got to the region of Macedonia, y a una ciudad llamada Filipos. and they got to a place called Philippi. Y en esta ciudad ocurren algunas situaciones extrañas. And here in this place, some strange things happen. Y vamos a ver por qué. And we're going to see why. Hechos 16, 16 y 17 dice, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Acts 16, verses 16 and 17 says, one day as we were going down to the place of prayer, we met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. She earned a lot of money for her masters by telling fortunes. She followed Paul and the rest of us, shouting, these men are servants of the Most High God, and they will come to tell you how to be saved. ¿Qué es lo que ellos iban a hacer? What were they going to do? A orar. To pray. Ellos iban a la hora de la oración a orar. They were going to the hour of prayer to pray. Y como un paréntesis te quiero decir que la vida cristiana And as an antithesis, the Christian faith es una vida de oración. is a life of prayer. Es una vida de buscar a Dios en oración. It's a life of seeking God in prayer. Y ahí van los discípulos a la hora de la oración. And the disciples were on their way to pray. Pero dentro de este escenario algo sucede. But in this scene, something happens. Y es una mujer gritando detrás de ellos And it's a woman shouting behind them. y diciendo, no estaba diciendo una mentira. And what she was saying wasn't a lie. Ella estaba diciendo, estos hombres son hijos del Dios Altísimo. Ellos traen salvación a ustedes. She was saying that these are servants of the Most High God. They have come to tell you how to be saved. Pero hay algo interesante en este versículo, But there's something very interesting in this verse. que ella, dice la Biblia, que tenía un espíritu de adivinación. The Bible says that she had a spirit of divination. Este espíritu reconocía a los apóstoles lo que ellos estaban cargando. This spirit recognized what these disciples were carrying with them. Ellos pudieron, ese demonio pudo reconocer el poder que había en Pablo y sus compañeros. That demon was able to recognize what power Paul had. Pero ¿qué había de malo con que esa mujer gritara y gritara una verdad atrás de los apóstoles? ¿Qué había de malo con eso? Why was it so wrong that she was behind them yelling things that were true? Ella estaba diciendo la verdad, ¿no es cierto? She was saying the truth, wasn't she? Pero Pablo discernió que era un demonio el que estaba detrás de esta muchacha. But Paul was able to discern that it was an evil spirit or a demon that was within her. Y otra cosa importante en la vida cristiana Another important thing in the Christian faith y necesaria and necessary es que nosotros debemos tener un espíritu de discernimiento como Pablo. that we need to have a spirit of discernment like the one that Paul had. Y discernir es conocer si algo viene de Dios o viene del enemigo And we need to be able to discern if something comes from God or from the enemy o de la naturaleza humana. or just from human nature. Discernimiento es ver con los ojos de Dios, Discernment is to see with the eyes of God. es oír con los oídos de Dios, It's to hear with the ears of God. es tener un conocimiento, el conocimiento que Dios tiene acerca de un asunto. It's to have the knowledge that God has towards a situation. Todos los que somos hijos de Dios All of us who are children of God, necesitamos pedir este discernimiento. we need to ask for this discernment. Y esto se llama madurez. And this is called maturity. Tenemos que madurar. We need to mature. Como cristianos tenemos que crecer Like Christians, we need to grow y empezar a tener espíritu de discernimiento and start to have a spirit of discernment. de todo lo que oímos, todo lo que vemos. Everything we hear, everything we see.
Y Pablo discierne que aunque esta muchacha está diciendo la verdad, And Paul is able to discern, even though everything this lady is saying is Lo- true, lo que ella estaba diciendo no venía de parte de Dios. everything she was saying was not from God. Venía de parte de un demonio. It was coming from a demon. Y Pablo no iba a permitir que la gente se confundiera. And Paul was not going to permit that they would get confused. Él estaba predicando el evangelio. He was preaching the word of God, the gospel. El evangelio es la verdad. The gospel is the truth. Y lo que ella estaba diciendo tenía un origen demoníaco. And what she was saying had a root in a demonic spirit. Y vamos a aprender que la verdad del evangelio no se mezcla con la mentira de los demonios. And we're going to learn that the truth of the gospel does not mix with the lies of the enemy. Y por eso es tan importante como cristianos cortar cualquier nexo con esas actividades. And that's why it's so important, us as believers, that we cut ties with anything in that realm. Mientras estudiaba este capítulo, While I was studying this chapter, venía a mi mente que nosotros tenemos que buscar adentro de nosotros. it came to me that we need to look within us. Y si alguien de aquí ha tenido algún contacto con esta área demoníaca, And if anyone here has had some contact with this an evil spirit, y voy a decir unos ejemplos. and I'm going to give some examples, Lectura de las cartas, tarot, like the Pharaoh cards, adivinación, divination, lectura del café, lecture of what was it? Reading tea leaves, ouijas, Ouija board, horóscopos, horoscopes, películas de terror, horror movies, todo lo que se relaciona con el área demoníaca. everything that has to do with this realm of demonic spirits. Si hemos abierto una puerta en esas áreas, If we have opened the door in this realm, este es el día de cerrarlas. today is the day to close those doors. Porque nosotros queremos la palabra pura del Señor. Because we want the pure word of God. Queremos ser un instrumento en la mano de Dios. We want to be an instrument in the hand of God. Y tenemos que limpiarnos. We need to clean ourselves. Y tenemos que pedirle perdón a Dios We need to ask for forgiveness por haber abierto esa puerta. for opening that door. Porque quizá lo hicimos por ignorancia, Because maybe we did it because of ignorance, pero a Dios no le agrada. but it's not pleasing to God. ¿Y cómo puedo hacer esto? How can I do this? Pidiéndole perdón a Dios Asking forgiveness to God de haber caminado en terreno del enemigo. for walking in the enemy's territory. Debemos reconocer y buscar ayuda We need to recognize and ask for help en Dios. in God, De haber buscado ayuda en el terreno equivocado, for looking for answers in the wrong territory, porque es pecado. because it's a sin. Y solamente es pedir perdón a Dios And it's simply that, asking for forgiveness, y Él nos perdona. and He will forgive us. Y yo quiero en este momento, antes de continuar, In this moment, before we continue, que todos en este lugar cerremos nuestros ojos that all of us would close our eyes, y vamos a hacer esta oración. and we're going to pray. Si ese es tu deseo. If this is your desire, Señor, Lord, perdóname forgive me por haber practicado el pecado de brujería, for practicing any type of witchcraft, hechicería o actividades demoníacas. any demonic activity. Límpiame, Clean me. me arrepiento. Forgive me. I repent. Hazme limpio y sin mancha en el nombre de Jesús. Purify me and make me brand new in the name of Jesus. Amén. Amen. Arrepentimiento es pedir perdón a Dios. To repent is to ask for forgiveness from God. Esta es una parte esencial de la vida cristiana, This is an essential part of the Christian faith. porque muchas veces pecamos contra Dios Because a lot of times we sin against God, y como nosotros lo olvidamos, and like we forget it, pensamos que Dios también lo olvidó. we believe that God also Pero forgot Dios it. dice que tenemos que pedirle perdón y Él olvida nuestros pecados. But God says that we have to come to Him for repentance, and then He'll forgive us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y vamos a seguir en Hechos 16:18 y dice, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. So we're going to continue in Acts 16, verse 18. It says,
This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And instantly it left her. No sabemos cuántos días esta mujer estuvo tras los apóstoles gritando esta verdad. We don't know how many days she was behind them yelling these truths. Pero llegó un momento en que Pablo se cansó But it came the moment where Paul just got tired. y él le dijo, te ordeno. And he told him, I command you. Le dijo al espíritu que estaba dentro de aquella mujer. He told the spirit within that woman. ¿Ves la autoridad You see that authority de Pablo? of Paul? Y no porque era Pablo tenía esa autoridad. And not because it was Paul that he had that authority. La autoridad viene del nombre de Jesús. The authority comes from the name of Jesus. Y Pablo, viendo a la mujer, le habló And Paul, seeing the woman, talked to her, al espíritu que había en ella to the spirit that was within her, y le ordenó salir en el nombre de Jesús. and he commanded the spirit to leave in the name of Jesus Christ. Pablo usó la autoridad del nombre de Jesús. Paul used the authority in the name of Jesus. Dicha autoridad cada uno de nosotros tenemos en el nombre de Jesús. This type of authority we all have in the name of Jesus. Y el demonio tiene que obedecer. And the demon has to obey. Y la vida cristiana es una vida con autoridad. The Christian life is a lifestyle of authority, No por cuánto sabemos not for how much we know o qué puesto tenemos. or what position we have. La autoridad que tenemos viene del nombre de Jesús. The authority we have comes from the name of Jesus. Podemos orar We can pray, y el enemigo tiene que irse en el nombre de Jesús. and the enemy has to flee in the name of Jesus. Amén. Dale un aplauso al Amen. Señor. Él es digno You de guys tu can clap. alabanza. Vamos a alabar al He is worthy of Señor. all of our praise. Este es el tiempo de usar la autoridad que nos ha sido dada. This is the time to use the authority that has been given to us. Porque nosotros fuimos salvados por el mismo Jesús que Pablo. Because we were saved by the same Jesus as Paul was. Servimos al mismo Dios de Pablo. We serve the same God of Paul. Somos hijos del mismo Padre celestial que Pablo. We are sons and daughters of the same Heavenly Father. Y el Espíritu Santo te dice en esta noche, And the Holy Spirit tells you tonight, usa la autoridad que Dios te ha dado. use the authority God has given you. Amén. Amen? Marcos 16, 17 y 18 dice así: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Mark 16 verses 17 to 18 says, these miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Pero ahí vino un problema, But there was a problem there. porque a los amos de esta mujer, The owners of this woman, ex endemoniada, the one who was possessed, al ver que sus ganancias estaban siendo perdidas, to see that the money she was bringing in was being lost, pues no les gustó. they didn't like that. Estaban perdiendo su dinero. They were losing money. Ya no tenían más ganancias. They weren't getting that income. Su economía se estaba afectando. Their economy was affected. Y claro que les molestó muchísimo. And of course they were bothered by that. Y la culpa era de los apóstoles. And it was the disciples' fault. Entonces ellos quisieron vengarse de los apóstoles. So they wanted to take revenge against the disciples Porque ellos le habían afectado su economía. because they had affected their economy. Y no era un problema de teología. It wasn't an issue of theology. No los estaba acusando de algo, no lleva bien el cristianismo. They weren't being accused of not, carrying on the Christian faith correctly. Esto fue un problema de dinero. This was a money issue. Entonces alborotan al pueblo So then they riled up the community, the town. y el pueblo se vuelve contra los apóstoles. And the town turns against the disciples. Les rasgan las ropas, They rip their clothes off. los azotan They wrap them, tie them up, y los llevan a la and cárcel. they take them to jail. Qué historia tan bonita, ¿verdad? What a beautiful story, right? Para los hijos de Dios, For the children of God, los que dicen que Dios es bueno. for the ones who say that God is good. Pero ¿qué plan puede tener Dios para sus discípulos? What plan can God have for his disciples? ¿En una celda oscura, en un calabozo?
in a jail cell that's dark and cold, junto a las personas quizás más peligrosas, next to people that are perhaps very dangerous, un lugar sucio, oscuro, húmedo. a dirty, humid, cold place. ¿Eso es irle bien a alguien? That's going well for somebody? ¿Así trata Dios a los que le obedecen? That's how God treats the people who obey him? A los que le obedecen incondicionalmente, ¿así trata Dios? The ones that obey him unconditionally? Pero ¿sabes qué? En esta noche yo quiero decirte, But this night I want to tell you, no te desanimes, don't get discouraged porque Dios no piensa como nosotros. because God doesn't think like we do. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaiah 55, 8 and 9 say, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. The plans of God are way higher than ours. Lo que tú estás pasando ahorita no es el final de la historia, What you're going through right now is not the end of the story. solamente es una parte. It's only a part. Vamos de camino. We're on our way. La victoria nos está esperando. The victory is awaiting us. Pero en esta noche vamos a aprender que Pablo no se esperó a disfrutar el final. But we're going to see that Paul didn't wait until the end to rejoice. Él le creía tanto a Dios He believed in God so much que disfrutó el viaje. that he rejoiced in the journey. Y dice Hechos 16:24, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Acts 16:24 says, So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Y yo quería mostrarles qué es el cepo. And I wanted to show you guys what exactly are the stocks. Porque a veces leemos en la Biblia el cepo Because sometimes in the Bible we read the stocks y seguimos leyendo, pero no supimos qué era el cepo. and we keep reading and we're like, well, I don't know what that was. Pero el cepo eran esos dos maderos, And the stocks were those two pieces of wood, uno arriba y otro abajo, one on top and one on the bottom. y se unían con unas abrazaderas de hierro. And they were linked together by some pieces of iron. Y en esos agujeros les metían los pies a los presos. And in those holes, they would put the feet of the prisoners. Y entre más incómodo lo pudieran poner, era mejor. And the most uncomfortable that they could do it, that's how they would do it. ¿Te puedes imaginar esa escena? Can you imagine that scene? Los apóstoles en esa situación. The apostles in that scene? No sé cuándo fue la última vez que te durmieron así, I don't know when's the last time you fell asleep like that. pero yo verdaderamente cuando escucho esto, But honestly, when I see this and read this, puedo ver a Dios en ellos. I can see God within them. Puedo ver que ellos le creían a Dios. I can see that they believed God. Esos hombres que decidieron entregar sus vidas al Señor. Those men who decided to give their lives to the Lord. Pase lo que pase y venga lo que venga, Whatever happens, whatever comes, eran del Señor. they were of the Lord. Pero ¿cuál fue la reacción de estos hombres, But Pablo y what- Silas? What was their reaction of Paul and Silas? Hechos 16:25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Acts 16:25 said, Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando, What were they doing? They were praying and singing con los pies en el cepo, with their feet in the stocks, en el calabozo. in the dungeon. Y Hechos 16:26 dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Acts 16:26 says, Suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. ¿Qué pasó después?
What happened after? Ellos adoraron, oraron, alabaron a Dios They praised God, they sang, they prayed de todo su corazón. with all their heart. Y de repente, And all of a sudden, un terremoto. a huge earthquake. Las puertas se abren. The doors open. Las cadenas se rompen. The chains break off. Y el Espíritu Santo en esta noche te dice, ora And the Holy Spirit is telling you this night, pray y adora and praise Him hasta que haya un de repente de Dios. until there's an all of a sudden of God. Ora y adora Pray and praise hasta que haya un de repente de Dios. until there's an all of a sudden from God. Porque Dios cumple sus promesas. Because God comes through with His promises. Y Dios tenía un plan con todo esto. And God had a plan for all of this. Dios amaba a Pablo y a Silas. God loved Paul and Silas. Dios te ama a ti. God loves you. Dios me ama a mí. God loves me. Pero Dios tiene un plan más alto que el que nosotros podemos ver en este momento. But God has a higher plan than the one that we can see right now. Y vamos a ver a un carcelero. And we're going to see a jailer, Este carcelero, el que los había llevado al fondo del calabozo, this jailer who had taken him to the depth of the dungeon, cuando vio las puertas abiertas de la cárcel, when he saw the doors of the jail open, él pensó que los presos se habían escapado he thought that the prisoners had escaped. y él saca su espada para matarse. So he takes off his sword to kill himself. Pues por las leyes romanas, Because of the Roman laws, si un preso se escapaba, if a prisoner escaped, lo mismo que le sucedió a ese preso le iba a suceder al carcelero. the same thing that would happen to those prisoners would happen to him. Y él tenía miedo. And he was scared. Él sabía que lo iban a hacer lo mismo. He knew that what they were gonna do to Y él him. dijo, no, yo mejor me mato. And he said, you know what? I'm just gonna kill myself. Hechos 16, 29 al 30 dice, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Acts 16, 29 and 30 says, the jailer called for the lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? Él vio que ellos no se habían escapado. He saw that they didn't escape. Pablo lo detuvo de matarse Paul stopped him from killing himself, y él sorprendido que no se hubieran ido, and he was surprised that they didn't leave porque ellos se pudieron haber ido, because they could have left, pero ellos se quedaron. but they stayed. Ellos decidieron obedecerle a Dios. They decided to obey God. Ellos decidieron quedarse ahí para lo que Dios iba a hacer. They decided to stay there to see what God was going to do. Y este hecho conmovió a este carcelero, a este hombre. And this act moved the jailer. Él era un pagano, él no era judío. He was a pagan. He wasn't a Jew. Era un hombre que en sus propios méritos no tenía esperanza. He was a man who by his own merit, he had no hope. Él no podía alcanzar la salvación, He couldn't reach salvation. pero al ver lo que había sucedido, But when he saw what happened, él sintió una gran necesidad he felt a huge necessity. de saber qué debía hacer para ser salvo. He wanted to know what he needed to do to be saved. ¿Cómo él podía tener lo que Pablo y Silas tenían? How can he have what Paul and Silas had? ¿Cómo él podía conocer al Salvador? How could he know the Savior? Y este hecho trajo salvación, And this act brought salvation. porque Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Because Paul says, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. No solo tú serás salvo, Not only you, sino también toda tu casa but also your entire home tendrá la oportunidad de conocer a Jesucristo, will have the opportunity to know Jesus Christ, quien es el autor de la vida who is the author of life y el único que puede dar and salvación. the only one who can give salvation. No solo hubo un terremoto en ese lugar, There wasn't only an earthquake in that place. no solo se cimbraron las bases de la cárcel, Not only were the floor shaken,
No solo se abrieron las puertas, Not only did the doors open, no solo se cayeron las cadenas, not only did the chains break, pero también Dios envió su misericordia y trajo salvación. but God also sent his mercy and brought salvation. Dice Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Acts 4:12 says, "There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved." La salvación es personal. The salvation is personal. El carcelero no podía salvar a su familia. The jailer couldn't save his family. Él quería ser salvo. He wanted to be Él saved. quería conocer a Jesús He wanted to know Jesus. y los llevó a su casa. So he took them to his house. Los invitó a su casa a compartirle a su familia. He invited them to his house so they can share with his family. Pero cada uno de su familia necesitaba tomar esa decisión. But each person in his family had to make that decision. Así es la salvación. That's how salvation works. Y todos los que hemos conocido a Jesús, And all of us who know Jesus, deseamos que nuestra familia conozca al Jesús que hemos conocido. we want our family to know the Jesus that we know. Dice Romanos 19, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romans 10:9 says, "If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved." Y la salvación no es, nadie se la puede ganar. Nobody can win their salvation. Nadie somos dignos de ser salvados por Jesús. None of us deserve it. Pero Él dice en Efesios 2, 8 y 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ephesians 2:8 and 9 says, "God saved you by his grace when you believed, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it." Yo quiero que veamos algo sobre la verdadera adoración, And I want us to see something about true worship, porque esta verdadera adoración trajo salvación because this true worship brought salvation y muchos milagros pasando en ese lugar. and a lot of miracles happening in that place. ¿Puedes ver ese cuadro ahí? Can you see that image? La verdadera adoración se convirtió en un canto de adoración. True worship became a true song of adoration. Ese canto subió como un olor fragante ante Dios. That song rose like a fragrant offering to the Lord. Y Dios envió su salvación a quien no tenía esperanza. And the Lord sent his salvation to those who didn't have it. La verdadera adoración sale de adentro del corazón. The true worship comes from the heart. Implica obediencia, It implies obedience, servicio, service, amor, love, rendición. rendition, Surrender. surrender. Una vida en comunión con el Espíritu Santo. A communion or a fellowship with the Holy El Spirit. Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo, The Holy Spirit wants to be our friend, nuestro compañero, our companion, porque es necesario que los que adoran a Dios because it's necessary that those who worship God le adoren en espíritu y en verdad. would worship him in love and in truth. No solo con palabras, Not only with words, con tu corazón, with your heart, con tu obediencia, with your obedience, con tu servicio, with your service, con tu rendición. with your surrender. Ellos pudieron haberse escapado. They could have escaped. Las puertas estaban abiertas, eran libres. The doors were open, they were free. Pero ellos decidieron poner en primer lugar lo que Dios quería que ellos hicieran. But they decided to put first what was important to God. Ellos decidieron quedarse y ser un instrumento en la mano de Dios. They decided to stay and be an instrument in the hand of God. ¿No te sientes como el carcelero? Don't you feel like the jailer? ¿Sabes una cosa? Nosotros no teníamos esperanza, Let me tell you one thing. We didn't have hope, pero Dios nos buscó. but God looked for us. Usó personas que quizá tuvieron que sufrir mucho para que nosotros conociéramos al Señor. He used people who maybe had to suffer a lot for us to come to know the Lord. Y yo quiero decirte que
la persona que Dios usó And I want to tell you that the people that God used para que yo me reconciliara con Dios hace algunos años so that I could reconcile with the Lord a couple years back fue una persona que había sufrido mucho para conocer al Señor. was a person who had suffered a lot to know the Lord. Pero ella tenía la misión de compartir de ese Jesús que ella había conocido en medio del dolor. But she had a mission that I would know the Lord that she knew. Quizá algo así ha pasado en tu vida. Maybe something like this has happened in your life. ¿O con quién te identificas tú de toda esta historia? Who do you identify yourself in this story? ¿Con la mujer adivina que fue liberada de ese tormento demoníaco? With the woman who was freed from that demonic possession? Pues agradécele a Dios y adóralo. In that case, praise God. ¿Te identificas con el carcelero que sin esperanza estuvo a punto de morir en sus pecados? Do you identify yourself with the jailer who was about to die in his sin? Jesús llegó a su vida para salvarlo. Jesus came to his life to save Y him. no solo a él, sino a toda su casa. And not only him, but his entire home. Y si ese eres tú, If that's you, pues alaba al Señor y adóralo. then praise and worship God. Yo te aseguro I assure you que si el carcelero estuviera sentado al lado de ti en esa banca, en este lugar, that if the jailer was sitting next to you in this place, o quizás en línea, or maybe online, no pararía de adorar a Dios y de agradecerle, he would not stop worshiping and thanking the Lord, de darle gracias por lo que él hizo por él, thanking him of what he did for him. que estuvo a punto de morir sin Cristo, That he was at the point where he was going to die without Christ, pero el Señor envió su salvación. but God sent his salvation. Dios todavía abre caminos. God still opens up pathways. Dios todavía hace milagros. God still does miracles. Dios todavía mantiene sus promesas. God still keeps his promises. Y el Señor está aquí, And the Lord is here en este lugar, in this place, hablándote, talking to you, tocando a tu puerta, knocking on your door, diciéndote cuánto tú has recibido, telling you how much you have que received, tú ames al Señor con todo tu that corazón, you should love the Lord with all of your heart, que tú digas como el carcelero, ven a mi casa, que mi gente conozca al Señor. that you would say, come to my home so that everyone there can know you.